Pasan algunos minutos de las 3 y 7, concretamente 2 y 7 en las Islas Canarias. Regresamos, volvemos a conectar con todos vosotros a través de la Radio Nacional, Radio 1 y Radio 5 en directo, por si estáis ahí. Saludos para todos, también para todos los que en la radio online nos escucháis en esos más de 106 países por todo el mundo, y saludos a lo largo de la semana a los que nos descargáis, haciendo que seamos el programa, dicen, más escuchado descargado. A pesar de lo que dice el EGM, y no me quiero meter con ellos. 900-137-137, nuestro teléfono, Blanco Radio en las redes sociales, y saludamos a un nuevo compañero, Juanma Ortega. Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué hace un tío como tú? Metido en deportes, luego metido en musicales. Empezamos en música, acuérdate. Ahí es donde yo, joder, pedazo voz tienes, colega. Vaya, basta. Yo te conocí... Sí, cuando estaba yo en musicales y tú estabas por ahí también. Sí, señor, sí, señor. Y luego, pues, la cosa, el destino, entre comillas, que precisamente de eso has hablado mucho en tu programa, te va llevando en diferentes sitios. Y luego, pues, estuve en el Hoy por Hoy, luego en Carrusel, en fin, diferentes etapas de la vida. Déjame que, porque te has llevado casi todos los premios. ¿Dónde he visto yo que te han dado? Alguno que otro, sí. Lo veo, ¿dónde está? En la nota de prensa estás buscando. Creo que el tercer, donde pone Premio Ondas, ahí, Antena de Oro. Sí, ha recibido... Bueno, ahora lo miraré. Qué modesto queda que lo diga yo. Ahora lo miraré, Pero y sí. lo busco. Espera, pon un poquito de música que voy a buscar. No hace falta. Voy a buscarla. Premio Ondas, Antena de Oro, sí. Premio de la Academia de la Radio. ¿Y qué más te has llevado todo? La verdad es que... A ver, ¿Esos premios no se pagan? No, ojalá. O sea, que se paguen al premiado. O sea, está bonito, los tengo ahí, precioso, pero que les den algún... No, a ver, el premio es la punta del iceberg. O sea, lo bonito de todo esto, como tú bien estás diciendo todo de tu programa, es cuando las personas te siguen, cuando te escuchan, cuando te hacen un hueco en su vida para que tú les cuentes algo. Eso es lo que realmente tiene valor. Sí, señor. Entonces, el mundo profesional te pone el sello. O sea, yo el premio, cuando recibimos el Ondas para la innovación radiofónica por Andaya, yo dije, pero bueno, ¿es que estamos inventando la rueda? No. Estamos haciendo algo que la gente quiere escuchar, ¿no? Y las Antenas de Oro, el premio de la Academia vino por la forma de hacer publicidad, que es lo bonito de todo esto, ¿no? Que es algo que aquí no tenéis. Afortunadamente. Por el momento. Debatiríamos. Sí. También la publicidad puede llegar a ser divertida y puede ser un entretenimiento. Pero porque a veces es un coñazo, son las emisoras que te venden 7, 10 minutos, 15 de publicidad. Ese es el error, y es donde yo estoy precisamente ahora. Estoy creando, salía hace un año y medio de la radio, estoy con mi propia productora, Estudios Quinto Nivel. Y hilando con lo que venimos a contar, precisamente uno de los objetivos que tenemos es acabar con ese sector de publicidad peñazo que te machaca, ¿no? Buscar nuevas formas de publicidad. Y en ese sentido, dentro de lo que es el branded content, el contenido de marca, es donde nace de pronto una idea, que es la de crear un serial. Vale. ¿Y por qué te gusta el mundo del misterio? Muchísimo. ¿Te ha pasado algo alguna vez? Yo puedo decir que lo que tengo más que experiencias son ideas que se dejan ver bastante en ese serial. O sea, de alguna manera... ¿Nunca te ha pasado nada? ¿Nunca te has encontrado cara a cara con...? Bueno, lo que yo asomo en el guión, que lo he tenido que escribir yo, lamentablemente, lo siento, no soy guionista, se ha hecho lo que se ha podido. Mi amigo Javier Sierra de vez en cuando sonreía en plan de, bueno, es una historia, no pasa nada, dame alguna collejita. Lo que sí te puedo decir, Miguel, es que asoma bastante de lo que son mis ideas. Por ejemplo, se habla de la llegada de seres de otros mundos. Se habla de ciclos de la historia. Ese señor, metido en estas cosas, de repente escribe un serial o lanza un serial radiofónico de ciencia ficción para ayudar a niños refugiados, que se llama Ellos están aquí. Correctamente, así es. Y hay varios capítulos. 5 capítulos de momento. Puede continuar. De momento hay 5 capítulos, ya se han publicado y están en internet. Quien quiera y tenga interés, dondeestamónica.com. Ahora lo vamos a anunciar también de dónde se puede sacar. Eso es. Déjame que escuchemos un poquito. Por favor. Y lo que no te perdono es que no me hayas llamado todavía. Mi voz no es muy buena para los seriales. Me encanta que te pongas pelusón con eso. Sí, me pongo pelusón. Me encanta. Vamos a escuchar una parte de eso que esta noche estamos presentando aquí en el Espacio en Blanco y que tiene un carácter solidario que ha lanzado este señor, este compañero. Gracias a Dios. 26 de junio de 2009. Era la cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York sobre la crisis mundial. Tercer día y tenía que hacer una crónica. Yo lo cubría para el periódico y para un par de medios más. Aunque me pagaran los taxis, el metro sigue siendo la mejor manera para moverse por Manhattan. Al menos para mí.
No olvidaré nunca aquella mañana. Nunca. Estaba en la estación Grand Central en la 42. Tenía que recargar la Metrocar y me acerqué hacia una de las colas en las taquillas. Cuando me tocó a mí, la señora de la taquilla, que había estado hablando inglés cerrado a los viajeros que estaban delante de mí, va y me suelta, sin haber dicho yo ni una palabra, en perfecto castellano de Valladolid. Tu madre murió de cáncer hace 8 años. Una cree que no ha oído bien, que no era a mí. Y entonces pregunté, ¿perdone? Y la señora, que seguía con la cara de estar preguntando si quería billete o recarga, contestó: Tu mejor amiga de la infancia, Carolina, hace 10 meses. En ese momento, yo pensé que había una cámara oculta, que me estaba vacilando. Será una amiga y no la reconozco. Como sabe lo de Carol. Pero yo no conocía de nada a esa señora enorme con cara de malas pulgas. Al menos no la recordaba. De repente, se levantó como cualquier funcionaria que termina el turno y me señaló, indiferente total, una máquina dispensadora del metro con un gesto de váyase de lo menos amable. No me lo podía creer. Estaba flipada. Pensé que había oído mal, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. No sabía qué creer. Un fragmento del primer capítulo, ¿es? Sí. ¿Y este de qué va? Bueno, el primer capítulo es el planteamiento de la situación. Empieza con una paradoja. Tú imagínate que estás en tu oficina, eres un periodista, como es el caso. En este caso es de un periódico. Esta persona es Victoria Blanco. Lo que estamos oyendo y todo el serial... ¿Es de la familia? De mi familia, Victoria. No, es verdad. Sí. Es muy cierto. No tengo familia que se llame así, o sea que... Pues mira, no habíamos... considerábamos que era un nombre bastante creíble. Vale. Pero mira, es muy interesante. No, ella trabaja en un periódico y de pronto tú imagínate que recibes una llamada en tu buzón de voz que te dice: llamada, son las 10 de la mañana, estás en tu mesa de trabajo, en tu redacción, y te llega el buzón de voz y te dice: llamada recibida hoy a las 20:33. O sea, hacia adelante. Claro. O sea, dentro de 10 horas dices: pero si son las 10 de la mañana, ¿cómo puede ser esto? Ya te quedas mal. Pero es que encima a las 20:33 atropellan a la persona que te deja el mensaje y muere. ¿Qué me dices? Su becaria. Así empieza la historia. Entonces, a partir de aquí empieza lo que te contaba. Yo no he tenido experiencias paranormales que yo pueda decir, he visto ovnis, tal. No. Pero sí, con la mente tengo muy claro que hay experiencias, o sea, que hay experiencias y que las han vivido con razón algunas personas. Ya. Y una de ellas es precisamente, como sabes, la dilatación del tiempo. Ajá. El tiempo no es más que una medida. Y esto se ha demostrado 1000 veces. Entonces, apoyándome en varios científicos y en personas que también participan en la serie, como Ricardo Amils, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, con el que he trabajado para esta serie, y hemos apuntado claramente a la panspermia como el origen de la vida en el universo. Por lo tanto, decíamos en plan de broma, si quieres ver extraterrestres, mírate al espejo. Somos seres que vienen de otros mundos. Los aminoácidos primigenios que crean la vida en el mundo, como bien explica el Algarrobo, nuestro gran Álvaro de Luna en el serial, que vino con el guión aprendido, aunque era radio, dice, no, es que realmente somos seres de otro mundo en realidad. Estamos en este, pero lo que nos crea, el origen de la vida, un meteorito. Polvo de estrellas. Exacto. Déjame que te pregunte. Primero, genial la idea de hacer un dramático, que hemos perdido esa costumbre de hacerlo en la radio quizá por las prisas. Y tú has contado nada menos que con Santiago Segura, sí, John Sistiaga, sí, Gorka Zumeta, Tony Aguilar, Pilar Bardem, que la escuchábamos ahí, que decías que se había quitado del oxígeno para es sacar que esa voz. efectivamente estaba muy delicada de salud y a pesar de eso ella quiso participar.
Cristina Boscá, Sí. Fran T, Javi Nieves, Tu compañero Fran T, de Radio 3, sí. Paco de León, Álvaro de Rocero, Luna. Sí, todas las cadenas de radio. Es que el hecho, Miguel, de hacerlo al margen de una cadena de radio, Te da la libertad de tener a todo el mundo, ¿no? es que es maravilloso. Claro. O sea, se abre otro mundo. Menos yo no he estado. Espérate que ya te daré leña. No, yo encantado. Es broma, es broma. Pero créeme, broma. Miguel, Es broma. que yo me sabía hasta mal preguntarle a la gente, oye, ¿te gustaría colaborar? Y lo que he recibido de vuelta no te puedes imaginar. Supongo. John Sistiaga interrumpiendo un rodaje en Italia para poder hacer esto. Santiago Segura con la agenda que tiene, que está en todos los programas de la tele. El tío apretó su agenda para poder venir. Qué bonito. Alguien que quería estar y no pudo es José Sacristán. Pepe Sacristán quería estar porque le encanta la radio, pero su mujer me dijo, mira, es que de verdad no damos abasto, está en París, tal. Digo, no pasa nada. Pero esto que lo que me estás haciendo tú, de decirme, oye, por favor, que quiero participar, Claro. para mí es Qué bonito. una bendición. Qué bonito. Y dime una cosa, ¿cuántos capítulos? 5 habéis hecho? 5, efectivamente. El primero, presentación, después, cada uno es... Claro, el primero te plantea la situación y de hecho se llama El Incidente. Así es como empieza. El incidente. El incidente. Déjame que diga a mis compañeros, si podéis buscar la voz de Pilar Bardem, esa voz que sale de la taquilla solamente para ponerla, porque increíble que le dice de repente eso. Sí. Estaba en el pedazo que habéis En puesto. lo que acabamos de poner, sí. Pues el primero es este, el segundo se llama La Huida, porque todo esto son las vicisitudes de Victoria Blanco, que es la periodista que está grabando todo. Ella cuando ve algo extraño en la redacción, cuando descubre esa llamada, empieza a grabarlo todo. De una manera casi enfermiza. Dice, tengo que grabar todo lo que me está ocurriendo. La llaman la policía para preguntarle qué habló con su becaria antes de que su becaria muriera. Pero si es una becaria y es un atropello, ¿por qué de pronto están poniendo sábanas, están poniendo telas y están tapando como si fuera un secreto de Estado este atropello? Porque también tengo que decir que ha habido personas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no puedo mencionar lógicamente, que me han ayudado a elaborar el guión. Cuando yo preguntaba, oye, si realmente hubiera algo que fuera secreto de Estado, ¿cómo reaccionarían las fuerzas y cuerpos? Hombre, pues lo primero, efectivamente, tema heridos, tema perfecto. Entonces, lo que serían los policías habituales tendrían que dejar paso a unas nuevas un nuevo operativo que entraría, taparía a la visión del público en general y procederían a levantar el cadáver o lo que fuera. El tercer capítulo ya nos entramos un poquito más en la historia. Ahí le llaman La Captura. Es un episodio interesante. No quiero hacer spoiler, por supuesto. En el cuarto, ya digo alguna cosa al decir El Hospital. El hospital. El Hospital, con todo el tema que conlleva eso. Y el último ya se llama Ultimátum. Aunque parezca que acaba aquí, la serie queda muy abierta, quedan algunas cositas y si son muchos los oyentes que nos están escuchando que realmente quieren conocer, ellos están aquí. Y se produce un buen fenómeno, Miguel, habrá un sexto, habrá un séptimo y tú participarás. Vamos a hacer que sea un fenómeno. Volvamos a escuchar en ese fragmento que hemos puesto a nuestros oyentes la voz, esa extraña que no se reconocía, Pilar Bardem, que le dice además, escuchar. Tu madre murió de cáncer hace 8 años. Tu mejor amiga de la infancia, Carolina, hace 10 meses. No digo lo que me gustaría, te vas por las patas abajo. Pues lo hizo de verdad con tanto cariño y ¿sabes lo que le motivó principalmente? El hecho de que fuera algo solidario. O sea, todos conocemos a Pilar Bardem y sabemos que es una tía absolutamente solidaria y que se apunta a todas las causas que haya. Un tema muy importante es que gracias a iVox todo el dinero que se recaude automáticamente por el sistema que iVox tiene para la escucha del programa va a ir directamente a proyectos de Save the Children, que están por supuesto encantados con el programa, les encanta la idea y es la primera vez, fíjate, en la radio, Miguel, que por el mero hecho de escuchar la radio estás haciendo una buena obra. Es una idea genial. 3:21, espera un poquito. 1987-2017. Espacio en Blanco. 30 años compartiendo juntos las madrugadas del misterio. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Muchos youtubers te están ayudando y hay otro montón de Sí. organizaciones que están tratando de mover esto, ¿no? ¿Cuándo ha empezado? O sea, ya está o hace mucho que ha empezado, que está... Ha sido muy bonita la respuesta de los youtubers. Los youtubers sencillamente se han encontrado un móvil. Se han encontrado un móvil, sí. ¿Qué es eso? Cuéntamelo. Sí, no, eso directamente. Yo nada más indico que la gente ponga el hashtag ¿Dónde está Mónica? Ese es el hashtag en YouTube o en Twitter y verán cómo efectivamente de pronto unos youtubers se han encontrado un teléfono móvil en el que solamente hay una grabación.
En esa grabación alguien está pidiendo socorro y se da un teléfono. Y la gente puede llamar a ese teléfono y se encontrarán con la respuesta a la pregunta ¿dónde está Mónica? ¿Qué me dices? Sí, es así. ¿Todo eso has montado? Yo no, bueno, sí, tengo que reconocer. Lo que tiene dedicarme al marketing es que al final hace estas cosas. Pero es muy bonito el apoyo que hemos tenido de los youtubers. Y me gustaría destacar, y perdona Miguel que me salte un poco el guión, la labor de los que han colaborado, de los actores. Ya no solamente ha habido famosos, o sea, ha habido gente... Claro, actores, como por ejemplo la que hace... ¿Les has pagado o iban No, aquí no ha cobrado nadie. De forma desinteresada. Nadie. O sea, dinero que entre en este proyecto va a ir directamente a Save the Children. Eso está claro. No es los beneficios, no. El dinero recaudado íntegramente va a ir a Save the Children. Entonces, hay actores pues como Mónica Verde o bueno, por supuesto, la protagonista, la que hace de Victoria Blanco, que es Mercedes Úbeda, que es la persona con la que yo casualmente empiezo en la radio en 1985. ¿Qué me dices, Es una historia muy bonita. Y nos encontramos otra vez y dijimos, tenemos que hacer esto y tal. Y ella conmigo me ayudó muchísimo a realizar el guión. Es una persona con inquietudes. A ella sí le han pasado muchas cosas y me ayudó. Pero hay otras actrices que la lista es enorme y no quiero dejarme a nadie, pero gente que no son anónimas en absoluto, son personas con su carrera profesional, locutoras, locutores, actores, actrices, que se han prestado para esto de una manera absolutamente voluntaria. Qué idea tan genial, qué idea tan genial. Muchas gracias. Además, escuchando radio y disfrutando de eso, de los dramáticos que se hacían aquí en esta casa, que se hacían en la cadena SER. Siempre. Yo me acuerdo de haber escuchado, bueno, no hay tantos, también aquí los hacemos, evidentemente. Nosotros en Radio Nacional se siguen haciendo, se me había olvidado. Pero si se te olvida es precisamente porque sí, no falta protagonismo. Hay que reivindicar el papel Benny de los Moreno, dramáticos. nuestro compañero antiguo director, lo está haciendo y otro. Claro. Pero antes eran algo que estaba súper normal, lo escuchábamos todos los días. Claro. Esos seriales, la gente los seguía. Y Miguel, y el mundo del podcast nos permite hacer estas cosas. Lo que te comentaba antes, el hecho de haber salido yo del mundo de la radio comercial me ha permitido abrirme la mente y descubrir que hay un universo, como decía Arthur C. Clarke en 2001, Dios mío, está lleno de estrellas. Sí, y es muy bonito ver que hay tanto por hacer. Qué idea tan buena. Déjame que ponga un poquito de música casi para despedirte, porque nos esperan otra serie de cosas. Y volvemos a decir en qué plataforma y cómo se puede seguir. Se puede escuchar. ¿Cuánto duran los capítulos? Pues media horita, 25 minutos, sí. El trayecto básico de ir a casa al trabajo a casa. Qué perfecto, te lo descargas en tu... Claro, y lo escuchas en el móvil. Qué bonito, vamos a escuchar. Juan Ortega, nuestro compañero de la radio con ese vozarrón, vuelve a decir dónde podemos escucharlo. Atentos los oyentes, cada vez que se descarga hay un dinerito que sale para Save the Children. Solo por el hecho de escuchar el programa, cualquiera de los capítulos, ya llega algo de dinero, unos céntimos, a Save the Children. Vale. Siempre. ¿En dónde? Mira, dondeestamónica.com, es la plataforma iVoox. Realmente la idea surge de una comida con el director general de iVoox. Decíamos, oye, falta dramáticos, falta contenido, vamos a crear contenido propio. Y iVoox ha apoyado mucho esta serie, lo está haciendo muy bien. Apple también se ha portado muy bien en Apple Podcast. Es el primero nuevo y recomendado en Apple. Estamos ya en el puesto número 6 y subiendo en la lista de los podcasts más escuchados de España ahora mismo. Qué bien. Con lo cual funciona de maravilla. ¿Dóndeestamónica.com? Eso te llevará a la landing page de iVoox que han creado para eso. ¿Dóndeestamónica.com? La serie se llama Ellos están aquí. Vale, lo buscaremos, lo escucharemos. Muchas gracias. Y enhorabuena por esa idea, enhorabuena por haber reunido a tanta gente bonita y sobre todo que el misterio una vez más sirva para ayudar a la gente que lo está pasando mal. Siempre, muchas gracias. No perdamos el contacto, que sigamos haciendo claro cosas. Que sí, vamos. Gracias. Gracias, Miguel. 900, 137, 137. Estás en el espacio en blanco, hay mucho más todavía para contaros. Hola, soy Lorenzo Fernández Bueno, director de las revistas Enigmas y Año Cero, y bueno, pues la verdad es que estoy muy contento de que se haya contado conmigo para felicitar al que para mí es el programa Tótem, ¿no? Porque cuando uno era un poco más pequeñito yo tengo recuerdos muy gratos de estar los fines de semana, los sábados por la noche, después del Defensor del Oyente, precisamente en Radio Nacional de España, que empezaba esa sintonía que ya se ha convertido en leyenda, ¿no? Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Y la luz la encarnaba y la sigue encarnando mi queridísimo amigo Miguel Blanco, una persona a la que he admirado, sigo admirando,
Al principio me daba miedo acercarme, el respeto que le tienes a las leyendas. Tengo el recuerdo de cuando Miguel nos llamó en el año 94 para incorporarnos en el mes de enero al Espacio en Blanco. Entonces se iba a emitir en otra cadena de radio. Y bueno, pues fue una sensación tan sumamente especial que ahora, con el tiempo que ha pasado, la podemos contar, ¿no? Porque prácticamente nos pusimos tan nerviosos. Yo particularmente acababa de comer y se me revolvió el estómago, y de la propia alegría pues me puse a vomitar. Es decir, fue una situación bastante peculiar, de los nervios de saber que alguien como Miguel, al que llevaba siguiendo desde hacía mucho tiempo, al que para ti era un referente del periodismo de misterio y que en cierto modo era una de las personas por las que te habías metido en esta aventura loca que es vuelvo a repetir, el periodismo de misterio, te estaba llamando no solo para hablar contigo, para desearte unos buenos días, sino para decirte que quería que te incorporaras a su equipo. Por lo tanto, me imagino que todos pueden entender el impacto que provocó en un par de chavales, en Iker y en mí, en aquel momento, que Miguel nos llamara. Y bueno, solo puedo decir que a partir de entonces, yo ese año y medio que estuvimos haciendo Espacio en Blanco lo recuerdo como una de las etapas más divertidas, con un equipo completamente alocado, de gente que disfrutaba, se apasionaba brutalmente con estos temas. Bueno, pues una de las etapas más divertidas de mi vida. Después, más que una relación profesional, se ha convertido en una relación personal, y desde luego para mí es emocionante, la verdad, recordar estos 30 años y saber que sigue al pie del cañón, y no solo eso, que sigue haciendo, desde mi punto de vista, la mejor radio de misterio que se puede hacer. Así que enhorabuena, felicidades por estos 30 años, seguramente van a ser 30 más. Así que, Miguel, a por ello, porque tienes fuerza suficiente y sobre todo tienes ilusión y la consigues transmitir. Son aplicaciones gratuitas que todos usamos. Si ellos con esos datos comercian o los venden a empresas de publicidad, ahí ya es donde estaría el límite. No me gustan. Sencillamente me gusta el trato tú a tú. Las llamadas redes sociales han transformado nuestras vidas en pocos años. A pesar de sus ventajas, muchos expertos hablan de sus riesgos, entre ellos el de la protección de la vida privada. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de las redes sociales. Los domingos a las 6 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. 3:29, 2:29 en las Islas Canarias. Seguimos en directo, estás en el Espacio en Blanco, y después de ese proyecto que hemos presentado con Juanma Ortega, dado a conocer aquí, nos vamos a daros también noticias e información de un pueblo que se resiste a morir. Ya veréis qué curioso. Pues vamos a relataros, con ayuda de nuestros próximos invitados, la historia de un pueblo que parece ser que no se resigna a morir, a ser olvidado, y quiere ser rescatado de entre las aguas. Ya veréis qué historia tan curiosa. Nos vamos hasta allí para hablar con Atilano Sevillano. Buenas noches, Atilano. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí estamos descansando un poco. Bien, me alegro. Y Manuel Martín Iglesias. Buenas noches, Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, y tú eres miembro del grupo de dinamización cultural en el medio rural de este pueblo que vamos a descubrir y a presentar hoy, ¿no? Sí, estamos colaborando con la asociación Argusino Vive, un poco para hacer un homenaje esta próxima semana, el día 12, a los pobladores y todos los que tienen que ver con Argusino, sí. Vale. Te mantienes ahí, contestas cuando quieras. Hablamos con Atilano, que sí ha vivido en ese pueblo, ¿verdad? Nació en ese pueblo. Sí. ¿Naciste allí, verdad, Atilano? Sí, así fue. Vale. Me contabas que has sido profesor y que te acabas de jubilar. Sitúame un poquito, para la gente que no conocemos, ¿dónde estaba este pueblo que se llama? Argusino de Sayago. Argusino de Sayago, sí. ¿Y dónde estaba situado? ¿O dónde está situado? Como su nombre indica, está en la comarca de Sayago, más concretamente en el Bajo de Sayago. Sí. Esto ya próximo al río Tormes. Uh-huh. Provincia de Zamora. ¿Había muchos habitantes? En la época que nosotros abandonamos el pueblo para irnos a Salamanca, que fue en el 1960, parece ser que sí, que había cerca de 400 personas. Uh-huh. Bueno, y de repente llega 1967, no sé si, Manuel, quieres contarme tú esta parte de la historia, y se decide que se va a hacer un pantano, ¿no? Efectivamente. Ese es el punto crucial.
Sin embargo, las historias que hemos ido recogiendo, las historias personales y la historia colectiva de Argusino, relatan que 5 años antes prácticamente no se creían que aquello iba a ser verdad, ¿no? 5 o 6 años. Y a partir de ahí es donde se ve que ya la cosa va en serio y que la gente, bueno, pues se empieza a preocupar, ¿no? Hay una historia que para nosotros, cuando hemos recogido de cara a este homenaje, para intentar mantener viva esa memoria colectiva, es el reflejo de una mujer de mediana edad ahora, que hizo la última comunión fue la suya, y recuerda que el año antes de inundarse, paseando por las calles con el alboroto propio de esa fiesta, ella lo que se fijaba es que había gente en los tejados retirando tejas, ¿no? O sea, era un contraste tremendo, claro, ya los últimos años, ¿no? Y hace 50 años, claro, ahora. Veo aquí que el pueblo contaba con una industria sólida batanera. ¿Qué es esto de batanera? Tenía fama, según me cuentan en casa o alguna vez que he oído, que allí se fabricaban las mejores mantas de toda la comarca. Batanera. Llegaban a Salamanca y las ciudades cercanas. Vale. Argusino, 30 de septiembre de 1967, se hace el pantano y el pueblo queda deshabitado. Qué triste debe ser eso, Tirano, ¿verdad? De salir de tus orígenes, abandonarlo todo porque llega el agua. Yo no lo viví directamente, pues como ya he señalado antes, nosotros hacía 6-7 años que lo habíamos abandonado y que estábamos en Salamanca. Ahora sí, recuerdas que has pasado allí toda tu infancia, es decir, los 6 primeros años de vida. Entonces, tienes algunas imágenes pues bastante nítidas, sobre todo de la casa familiar. Y bueno, y de las zonas más cercanas. El pueblo contaba con 400 habitantes, veo aquí, y de repente, bueno, cada uno se va a vivir a un diferente lugar, y en estos tiempos, decía Manuel, lo adelantaba, se cumplen 50 años y habéis creado una asociación que se llama Argusino Vive. Argusino Vive, claro. Con la intención de... Pues eso, mantener viva la memoria colectiva. Está sirviendo además, eso es un trasfondo tremendo, ¿no? La gente de distintos lugares, porque la diáspora se escurrió por muchísimos lugares, ¿no? Gente en Argentina, no solamente en España, en Suiza, etcétera, ¿no? Y toda esa gente mantiene algún vínculo a través del recuerdo con Argusino. Y lo que hace la plataforma Argusino Vive como asociación es fundamentalmente servir de enlace de unos con otros, y eso es casi lo más fundamental de todo, ¿no? ¿Queréis recuperar un poco el contacto de toda esa gente que se esparció, hizo la diáspora por diferentes lugares cuando el pueblo se anegó? Pero antes de eso, está pasando algo raro, ¿no? De repente alguien me contaba que parece ser que el cementerio está dejándose ver. Sí, eso es tremendo. O sea, son los contrapuntos que tiene toda esta historia, ¿no? La historia general de Argusino. Primero, se inunda cuando más próspero estaba siendo Argusino. Es decir, había, porque hasta entonces estaba bastante incomunicado, hasta hace unos 15 años anteriores de inundarlo, 10 años, había que ir con mulos a todo, a la carretera general de Fermoselle, a Bermillo, y sin embargo ya había camiones, exportaban, prácticamente sacaban trigo, que hasta entonces lo compraban y ahora ya vendían ellos, etcétera. O sea, estaba siendo muy muy próspero, y ocurre eso, ¿no? ¿Qué ocurre con el cementerio? También curioso, ¿no? Se tapa, se le pone una losa tremenda de hormigón. ¿Encima de las tumbas? ¿Encima del cementerio? Sí, para que no floten, precisamente para que no floten las... Espera, ¿qué me dices? ¿Sí? Sí. O sea, no sacaron los cuerpos antes de... No sacaron los cuerpos ni nada, no. Eso es quizás lo más trágico de esto, no es que la gente tenga que abandonar un lugar, es que tenga que abandonar un lugar, eso, precisamente cuando mejor, en su mejor punto. Y a sus ancestros allí, sus recuerdos. Se tienen que salir con lo opuesto, porque luego después, Riaño, otros lugares, siempre se habilitó otro espacio, otro pueblo secundario, se recuperó se trató de restaurar o de coger las piezas de la iglesia, llevarlas allí, es decir, todos esos recuerdos vitales para la colectividad
se han recuperado en muchos otros embalses. En este nada, en este la gente allá te compongas. Por eso, es decir, desgraciadamente hubo personas que se suicidaron y mucha gente que no volvió a ser la misma. Eso está clarísimo, eso es algo que te cuentan mucha gente, ¿no? Me decías, Manuel, y el cementerio ahora, sí, curiosamente, al cabo del tiempo, tiene unas grietas bastante importantes, es decir, todo ese hormigón se ha desquiciado, y está dejando ver piedra que hay debajo, y es fácil que en un momento determinado esos cuerpos acaben saliendo. Hay una cierta reivindicación de la gente que se hace con eso. Y es curioso también, la bajada del agua deja al descubierto el cementerio de esta manera, y curiosamente la arboleda, que era un vergel porque estaba en un microclima argusino, muchos de los árboles siguen en pie. Entonces parecen como que están ahí velando esos 50 años. Atilano, es como si los antepasados quisieran manifestarse diciendo: seguimos aquí, queremos que el pueblo siga vivo. Claro. Lo que las viñas, Manuel, no solamente los árboles, sino las viñas. Muchas de las viñas siguen en pie. Ya. Después de 50 años. Atilano, sí, te decía eso. Las pocas veces que he vuelto a ese lugar, y es verdad que cuando baja el agua, cuando ya hay poco caudal, pues se ve el cementerio allí. Parece como si el más allá se quisiera manifestar, para decir: seguimos vivos, el pueblo sigue vivo, como decía. Y en eso estáis, ¿verdad, Manuel? ¿Vais a hacer este próximo 12 de agosto una convocatoria, creo, una reunión que estáis llamando a toda la gente del pueblo? Claro, en primera instancia los que son supervivientes de gente mayor que vivió la vida de Argusino, pero también por ondas, digamos, el Argusino se va esparciendo en nuevas generaciones, entonces ya son los nietos, son los sobrinos, es decir, son los vecinos de Cibanal, de Salce, de Villar del Buey, los que de alguna manera también tuvo relación con ellos, o tuvieron relación con Argusino. Entonces, con todos juntos hemos ido preparando una serie de actos de homenaje para este día 12, ¿no? Vale, y Manuel, veo aquí 12 de agosto, si quiere tener una gran fiesta en la que estarán los monaguillos, ofrendas de esa última niña que hizo la comunión, los más mayores, los más jóvenes. Queréis reunir todas las almas de Argusino para que siga vivo realmente, un poco siguiendo esa llamada hasta el propio cementerio que se quiere manifestar. Uh-huh. Sí, va a haber va a haber todo el día va a ser digamos una celebración de varias jornadas, y el homenaje en concreto, que será a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 9, pues tiene que ver con los recuerdos, tiene que ver con los antepasados que están presentes, tiene que ver con Argusino en blanco, porque tenemos que imaginarnos a Argusino, puesto que no se ve de alguna manera, y hay una ofrenda, digamos, participativa, una creación colectiva de toda la gente que está participando, que ha participado hasta ahora, que es lanzar unos jardines flotantes, digamos, como quien lanza los recuerdos, y a partir de ahí la vuelta, que es un viaje, porque esto es como un viaje en el tiempo. La vuelta es una vuelta hacia el futuro, pensando en qué puede servir, digamos, esta identificación con Argusino puede servir también para toda la zona y para las personas, para que haya un futuro, no solamente recordando a Argusino, sino también un futuro de verdad de la comarca, de la zona, ¿no? Recuperar la memoria de ese pueblo argusino que sigue vivo. El 12 de agosto es la fecha. Manuel, forma de contacto de alguna página web donde se podrán informar. Argusinovive.es, y en Facebook Argusinovive. Argusinovive.es. Enhorabuena por la acción. Esto de recuperar la memoria siempre está bien. Atilano, te saludo, te doy un abrazo fuerte. Igualmente. Manuel Martín, a ti también te saludo, te doy un abrazo. Ojalá pudiéramos estar allí viviendo esa fecha. Invitamos a la gente que se sienta cercana por la idea a acercarse y participar en ese homenaje como si fueran de Argusino.
Gracias, Argusino Vive. Adelante, un abrazo fuerte. Gracias, un abrazo. Hasta prontito. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Una pequeña parada, una pausa en esa taberna del Derviche, donde de vez en cuando paramos para rellenar nuestra alma de diferentes sentimientos que nos trae su encargado, Manuel Fernández, el Derviche Blanco. Buenas noches, Manuel. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanito. Pues como siempre, un placer hablar contigo. Y un lujo, un lujo. Qué bonito el otro día lo que me decías, eso, hacer realidad los sueños. Qué bonito. Sí, bueno, es que para eso vivimos, ¿verdad? Para cumplir nuestros sueños. Si no, esta vida sería un amargor. Sí, señor. Hablábamos hace mucho tiempo de algún viaje que hemos hecho junto a Tierra Santa. Hoy vamos a seguir de cara al verano, bueno, tratando de ver la diferencia entre lo que es un turista y lo que es un viajero, que a veces lo comentamos en los viajes, y lugares de peregrinación. Hay muchos por ahí por el mundo, ¿no? La Meca, Jerusalén, Varanasi. ¿Tú has estado con nosotros? Sí, yo he tenido la suerte de visitar la Meca, Jerusalén, he estado en la India. Eso no significa que yo sea un peregrino, que haya hecho ese viaje en peregrinación, porque como vamos a ver más adelante, la peregrinación es bastante más distinta y bastante más complicada, tiene otras connotaciones distintas. Y si quieres, permíteme que te cuente un pequeño cuento que también ha surgido de uno de esos viajes que tú y yo hemos hecho juntos. Entonces, espérate un poquito que preparamos una musiquita para el cuento, que si no me echan luego la bronca por aquí, me dicen que tengo que avisar. Preparamos ese cuento, ahí está la música. Hay muchos lugares en el mundo donde peregrinar, te preguntaba antes, la Meca, Jerusalén, Varanasi, pero hay otros muchos, quizá menos conocidos. Me hablabas del Monte Shasta y otros sitios en el mundo, Manuel. Sí, te hablaba del Monte Hailás. Hailás. Sí. El Monte Hailás es para mí una de las metas que tengo, no sé si a corto, medio o largo plazo, pero realmente es algo que me llama mucho la atención. ¿Dónde está situado para quien, como yo, no tengo muchas? El Monte Hailás está en la frontera entre Nepal y Tíbet. Es un monte sagrado. Te sonará muchísimo. Sí. Además, tú has estado por allí Lo he sobrevolado varias veces, sí. Fíjate, qué curioso. Pues este es un monte sagrado para todas las religiones que circunvalan Tíbet. Es decir, estamos hablando de que es un monte sagrado para hinduistas, budistas, para religión Bon, para jainistas, para todos. Este monte, que si podemos buscar una foto en internet, tiene la forma de una pirámide. El hinduismo, por ejemplo, piensa que es la morada del dios Shiva, que además eso concuerda bastante con un sitio donde nosotros hemos estado, o mejor dicho, del que hemos hablado hace poco, que es el Monte Horeb, recuerda el Monte Sinaí, que también era la morada de Dios. Y que además también comparte con el Monte Hailás otra peculiaridad, y es que las personas que se acercan a él solamente pueden circunvalarlo, porque si se atrevieran a tocar sus faldas, caerían fulminados por la ira de Dios. Este monte, es que me emociono cuando hablo de él por las ganas que tengo de visitarlo. Este monte tiene 52 kilómetros, se circunvala en un sendero de 52 kilómetros. Imagínate qué peregrinación. No solamente llegar hasta este lugar, está a 5.000 metros de altura, sino poder circunvalar estos 52 kilómetros solventando caminos empedrados, solventando un clima de 0 grados, hoy una sensación térmica de menos 20, 52 kilómetros que a paso normal, a unos 3,5 kilómetros, 4 kilómetros ¿a la hora? Más o menos a la hora, tardaríamos de 12 a 15 horas, es decir, un día entero. Posiblemente me dirás que la gente que va a este lugar está loco, están locos, pero bueno, tú y yo somos locos, y con lo cual tenemos que ir a este monte, pero ya. Yo me apunto. Y de cara al verano, este verano que ya estamos viviendo, diferencia entre peregrinar, entre turista y entre viajero o peregrino. Manuel.
Bueno, pues básicamente una peregrinación, un peregrino es aquel que hace un sendero mágico. Un sendero mágico que es totalmente contrario a cualquier otro recorrido, porque en este sendero mágico haces dos viajes, uno hacia afuera, intentando alcanzar el lugar sagrado que te has propuesto visitar, y otro hacia adentro, que es quizás incluso más importante que el anterior, porque es allí en el alma donde también debemos encontrar ese lugar sagrado donde postrarnos ante la inmensidad y donde reconocer que fuera y dentro son solo palabras, son conceptos, y que deberían disolverse la mente mayor. Y permíteme, Miguel, que para ejemplificar esto te cuente otro cuento, porque tú me haces preguntas y yo te contesto con cuentos, ya sabes que soy así. Déjame un poquito que subimos la música y contamos ese cuento, ¿te parece? Sí, claro. Ahí estamos, cuando quieras. Pues dicen que Dios hace mucho tiempo dividió nuestra alma en miles de pedacitos que escondió en los diferentes lugares sagrados que se reparten por el mundo. Por tanto, quien va en peregrinación a ellos, lo que realmente busca es parte de su alma que, como un rompecabezas, debe ir juntando para poder llegar a ser quien Dios soñó que fuéramos. Y quizás ese, hermanito, amigo mío, quizás ese sea el sentido de la vida. Peregrinar para buscarnos a nosotros mismos. Cuando uno sale de viaje, Manuel, a veces la prisa que llevamos siempre por dentro, lo que queremos es llegar ya al lugar, queremos ya aterrizar en el sitio que vamos o haber llegado al destino, cuando quizá el sendero es donde comienza el viaje y disfrutar del sendero es cuando uno empieza a ver la meta, ¿no? Claro, es que el peregrino lo que hace es cambiar su visión, cambia su visión y por tanto también cambia la realidad de las cosas. Una peregrinación es un camino mágico que te transforma y que te lleva hacia la santidad, y tienes que unir esa trinidad sagrada de caminante, meta y camino, se tienen que fundir en uno. Si eso sucede, si ese milagro se da, eres un peregrino. Eres un peregrino, has conectado con el lugar y no importa tanto que llegues al sitio porque el sitio ya está en ti. A diferencia de cualquier otro viaje, esa peregrinación que estamos hablando es un sendero asombroso donde te puedes encontrar contigo mismo en cada piedra, en cada gesto de las personas con las que te cruzas, incluso en el alma que es capaz de responder a la llamada de ese sendero. Supongo que hay que ir con los ojos un poco abiertos, ¿no?, para darte cuenta de las señales, eso, de la gente que te cruzas, de todo ello, ¿verdad? El problema es que si no vas con los ojos abiertos ya no eres un peregrino, ya eres un turista. Porque el turista va, como tú bien decías, solamente a la meta. La meta saca la foto y se va. Y como decíamos en el primer cuento que hemos contado, no has conectado con el lugar. Porque si tú vas a conectar con el lugar te va a hacer que te quedes a solas con él. Y allí, en esa soledad, que a veces nos ha pasado, ¿verdad? Que hemos ido a lugares donde deberían estar abarrotados de gente y nos hemos encontrado solos. Bien, ese es el regalo que el lugar, que la peregrinación tiene para el peregrino. Y fíjate que yo no te digo que eso sea posible, tan solo te digo que eso sucede. Hay algunos que hacen caminos mentales, otros hacen caminos duros, físicos, no es eso, ¿no? Cada quien tiene su camino. Lo que no decimos, lo que yo no estoy de acuerdo en que eso sea en sí un peregrino. Por ejemplo, el camino físico, el camino que es muy duro físicamente, incluso hasta la extenuación, pues bueno, yo no creo que jamás alguien pueda encontrar ahí en esa dureza la magia de la esencia. Yo creo que lo mágico no cansa, yo creo que lo mágico más bien hace todo lo contrario, que vivifica. Y como tú decías también, el camino mental, bueno, tú y yo nos hemos encontrado en alguna ocasión a gente que tenía mucha sabiduría, que tenía muchos conceptos mentales y que precisamente se perdió en ese camino mental, porque ¿qué sabe la mente de magia? ¿Qué sabe la mente de esa magia que siempre está negando? Y también, como tú decías, también hay gente que va en pos de sueños, pero cuidado también con los sueños, porque a veces los sueños se confunden con la imaginación y con la fantasía y entonces se convierten en la loca de la casa, y entonces gente que se piensa que está estando perdidos, se piensa que están encontrados, y eso es muy peligroso. Dicen que la peregrinación es el camino mágico hacia la santidad, donde aquella Trinidad sagrada de caminante, meta y camino se funden en uno. Y dicen también que hay un refrán que me encantaría decirte, que es que si nada sabes de Dios y si nada sabes del camino, las montañas son montañas y las aguas son aguas.
Pero sin embargo, si has recibido algún conocimiento divino, algún conocimiento del camino, las montañas dejan de ser montañas y las aguas dejan de ser aguas. Y quizás es ahí donde empieza la peregrinación. Terminas diciendo aquí en este trabajo que no todos con los que nos cruzamos en la vida, que en definitiva es la peregrinación más sagrada, somos conscientes de lo que estamos haciendo aquí en este plano. Sí, desafortunadamente algunos en esta peregrinación más sagrada que es la vida estamos desatentos y entonces somos turistas. Siempre vamos con prisas por llegar a algún lado, sin comprender que lo que debemos hacer no es llegar a algún lado, sino salir de ese tedio, salir de esa ignorancia. Es decir, no es tanto lo que deberíamos de llegar a ser, sino lo que debemos empezar a dejar de ser. Es decir, tenemos que empezar a dejar la pereza, el egoísmo y tantas otras cosas que nos alejan de nuestros hermanos. Entonces, quizás la primera peregrinación debería comenzar comprendiendo que la persona que se encuentra delante de ti también tiene un mensaje para ti y una lección que darte. Con lo cual, trátala como si fuera el mismo Dios, porque trae un mensaje sagrado para ti. Gracias, hermanito. Gracias por permitirnos estar en esta taberna del Derviche Blanco. ¿Forma de contacto? Pues, como siempre, nuestro email de espacioenblanco@rtv.es, la página de Facebook de Espacio en Blanco, Twitter y de forma más personalizada, la página de Facebook de la Taberna del Derviche. Ahí estamos, siempre abiertos 24 horas. Gracias. Voy a ver si me leo esos cuentos en este verano para llenarme de esa sabiduría y de esa simplicidad que tú demuestras en tu vida y en las palabras. Te mando un fuerte abrazo. Tú eres más hermanito, no te hace falta. Te mando un fuerte abrazo, que lo necesito y mucho. Hasta la próxima cita. Un abrazo fuerte. Que Dios te bendiga. Un abrazo a todos. Amén, también a ti. Son las 3:06, regresamos. Un nuevo tiempo de misterios comienza. Saludos a todos los que seguís ahí conectados en la radio online, escuchándonos en cualquier parte del mundo. Un montón de personas que nos están mandando mensajes desde diferentes partes del planeta. También a los que estáis en Radio 1 y Radio 5 en directo, y a todos los que nos descargáis en el podcast. Un placer que sigamos conectados aquí en Radio Nacional. Redes sociales en marcha, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y tenemos también un WhatsApp 633 50 50 11. Y para esta segunda hora todavía vamos a seguir viajando un poco por la Luna, pero también os invitamos a una curiosa visita a una librería que será después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros con algunos datos más de la Luna. El día 5 de enero del año 2007, un prestigioso diario sacaba la noticia de que ya se podían comprar parcelas en la Luna. Recogemos parte de lo publicado. Quiero la Luna, dice una frase popular. Pues bien, ahora ya se puede comprar un trozo de esta al precio de $60, casi 45 euros, el medio dunam, cerca de 500 metros cuadrados, según asegura en su página web el diario italiano Corriere della Sera. Casi 1 millar de israelíes se han tomado muy en serio el proyecto de la NASA de construir una base permanente habitada en la Luna en el año 2020. Y han comprado un trocito del satélite terrestre. Existen muchas dudas legales sobre este tipo de negocio, pero como cuenta el periódico israelí Yediot Aharonot, vender terrenos en la Luna es posible, gracias a que en los años 70 el americano Dennis Hope registró a su nombre el satélite y todos los planetas del sistema solar. Algo que en teoría puede hacer cualquiera siempre que no se haya adelantado a nadie. En el momento de la compra, los compradores reciben un certificado y un mapa fotográfico del terreno que ha comprado.
La empresa ofrece 55 millones de acres, casi 4.000 metros cuadrados, y ha encontrado compradores en todo el mundo. ¿Comprar terrenos en la Luna? ¿Una locura o algo real? Además está baratito el terreno en la Luna, ¿no? Sí, ¿Se pueden comprar? Muy barato, teniendo en cuenta que el título de propiedad no vale absolutamente para nada. No vale para nada. Para nada, porque Dennis Hopf, pues sí, se ha hecho multimillonario aprovechándose de un vacío legal. Simplemente fue a un registro de la propiedad en California, en San Francisco, y lo registró a su nombre en un registro de propiedad de San Francisco, que no tiene ninguna validez ante un tratado internacional de Naciones Unidas que establece que la Luna es de toda la humanidad. O realmente más que de toda la humanidad, es que no pertenece a nadie. Ya. Y que no puede ser comprado ni se puede comerciar con la Luna. Lo que pasa que eso lo que permite a él tener, porque hubo un silencio administrativo, no le contestaron a tiempo, y al final tiene un título de propiedad de un registro de la propiedad de un estado norteamericano, y con eso no le pueden meter en la cárcel por estar estafando a toda la gente que compra esas parcelas baratitas. Ayer se podían encontrar todavía más baratas, porque también aprovechó el Black Friday. Eso me y había contabas, ¿no? un 30% de descuento, y por 20 y tantos euros tenías ese acre, con mapa GPS por si quieres ir a visitar tus posesiones. Qué curioso. Dejamos el tema y vamos a... ¿Por qué no se ha vuelto a la Luna? Podríamos darle la vuelta a la pregunta también, es ¿por qué íbamos a volver? Cuando estás gastando más de 100.000 millones de dólares, el 5 y pico % de tu presupuesto, simplemente por competir contra los soviéticos, llegas a la Luna, has hecho un montón de experimentos y no hay nada interesante, de momento, que justifique el convencer a los norteamericanos de que tengan que poner esa cantidad tan grande de sus impuestos para volver. De hecho, Richard Nixon, una vez que salieron bien el Apolo 12, el 13 salió mal, pero bueno, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20 ya fueron cancelados, y él quería cancelar la misión mucho antes. Al final consiguieron disuadirle para que por lo menos, para no malgastar el dinero, los cohetes Saturno V que ya estaban construidos se utilizasen en esas misiones, pero si no se hubiera cancelado incluso mucho antes, porque ya no había ese interés político y tampoco había ningún motivo adicional que encontrasen que se podía sacar en ese momento beneficio económico a la Luna. Ahora sí parece que puede haber, una vez que hemos descubierto que hay muchísima agua en los casquetes polares, y el agua al final significa que se puede sacar hidrógeno y se puede sacar combustible, y se puede aprovechar además como punto de partida para futuras misiones. Ahora podemos tener un cierto interés, porque también nuevamente vuelve a haber un interés político. Ya. Déjame que te pregunte, 2024 decían que no se volvía a la Luna, es una de las preguntas que tenemos de algunos de nuestros oyentes, porque decían que habían con bombas atómicas bombardeado la superficie para borrar las huellas de esas supuestas construcciones que había. Yo eso no lo sé. Lo que sí sé, que se han hecho experimentos sísmicos en la Luna, y que algunas de las fases de los cohetes Apolo se dejaron caer intencionadamente en la Luna para medir cómo eso afectaba a la superficie lunar, y que también se ha hecho estallar alguna nave en la Luna también para medir sísmicamente cómo funcionaba aquello. Yo no sé si era para destruir supuestas construcciones o no, eso no lo sé. Vale. Lo que sí es cierto es que parece que para el 2024 hay un proyecto de volver a la Luna, hombres y mujeres, o un hombre y una mujer. Sí, igual que el primer programa se llamaba Apolo, pues este se va a llamar Artemisa, y parece que va a ser un hombre y una mujer, que va a haber paridad en el espacio. Ya la había desde hace mucho tiempo en las misiones orbitales en la Tierra y en la estación espacial, pero en el siguiente proyecto, pues un hombre y una mujer, si todo sale como está previsto, en el 2024 volverán a pisar la Luna. También al final no deja de ser un tema político. La NASA no tenía fondos suficientes. La NASA también decía, con el poco presupuesto que tengo, prefiero investigar otros planetas o salir del sistema solar que invertirlo en algo que ya conozco, que es la Luna. Pero ahora, si al presidente de Estados Unidos se ha empeñado en que hay que volver a la Luna, pues se vuelve. Y además cuenta con la colaboración de Europa, que ya ha dicho que va a invertir 24.000 millones de euros en colaborar en esa misión. ¿Incluida España? Incluida España, y que de hecho Europa lo que va a construir va a ser el Gateway, que se llama, que es un orbitador que va a haber en la Luna, que va a servir como punto de partida para esas misiones, porque se supone que en la década de los 30 estaremos en Marte.
Vale, ¿y los chinos qué papel pintan en la Luna ahora? Los chinos el mismo papel que pintan en todo. No sabemos absolutamente nada de lo que hacen, ¿no? Pero están presentes. Porque están presentes, lo han estado, pero conocemos las cosas como pasaba antiguamente con la Unión Soviética, con bastante tiempo de retraso, es cuando sacan sus investigaciones y sus experimentos adelante. Dentro de la Luna va a dar todavía muchas sorpresas. Antes de que te vayas, os vayáis, la estación lunar. Estación espacial, La perdón. estación espacial, sí. No sabía que habían ido príncipes, incluso árabes, a visitarla. ¿Puede ir a visitarla cualquiera? Sí, y cualquier turista puede ir a visitarla. De hecho, hay un multimillonario norteamericano que su padre fue astronauta, que además compró... hay una nave rusa que está en la Luna y la compró él en una subasta en Sotheby's por $65,000. Precisamente el Orbitador Lunar le mandó hace poco una foto que había hecho de su nave, de su posesión, y dijo, bueno, por este dinero esperaba mejores vistas porque no se veía demasiado bien. Pues él pagó un viaje a la estación espacial. Teniendo dinero puedes ir como turista espacial, ya ha habido de hecho. Lo que pasa es que el proyecto de la Estación Espacial Internacional es un proyecto internacional, y no solamente es que esté Estados Unidos y Europa, sino que ha habido astronautas árabes, ha habido astronautas japoneses, y puede viajar los países involucrados en el proyecto y también quien tenga demasiado dinero. Y allí, cuando hablábamos de ese príncipe árabe, han querido, seguir con su religión, ¿no? Es algo bastante difícil, qué curioso, como decíamos antes, porque una religión que estaba basada sobre las cosas terrenales, como por ejemplo el rezar orientado a la Meca, y de hecho hasta lo podemos ver incluso en algunos vuelos internacionales, como cogen la brújula y saben cómo orientarse dentro de un vuelo por la Tierra, pero ¿cómo te orientas cuando estás dando vueltas a esa velocidad en la estación espacial? Es un poco difícil, ¿no? Entonces hay que cambiar muchos de los conceptos, ¿no? que tienes de cómo funciona la religión en el espacio a cómo funciona en la Tierra. Qué curioso. ¿Qué hemos aprendido de todos estos viajes? Pues yo creo que lo que hemos aprendido y lo que han aprendido los astronautas fundamentalmente es mucho más sobre nosotros mismos, mucho más sobre la Tierra, que mucho más que sobre la Luna. De hecho, es algo que ha quedado en todos los astronautas, que cuando les preguntan lo que más les ha impresionado de los viajes a la Luna y lo que hemos aprendido mucho más sobre nosotros mismos. Hay una imagen que precisamente se sacó en la última misión, en el Apolo 17, que es una imagen maravillosa, que se llama la canica azul, que es una de las imágenes más reproducidas de toda la historia. Se dio la casualidad que la nave podía tener la Tierra llena y totalmente iluminada porque estaba el Sol detrás. Entonces, al ver precisamente la Tierra como esa canica, con esa fragilidad tan hermosa y a la vez tan vulnerable, tan débil, pues al final a todos los astronautas lo que aprendieron es cómo tenemos que cambiar nuestro concepto, cómo tenemos que cuidar nuestro planeta, la importancia del sitio donde hemos nacido, donde hemos vivido, y aprender a valorarlo. Con lo cual yo diría que las misiones Apolo y de la Luna lo que nos han hecho es aprender mucho más sobre la Tierra. Déjame que te despida. Y seguimos tras el mundo del misterio. Nos vamos en esta ocasión hasta Jerez de la Frontera, hasta un lugar, ya veréis qué original. Allí está esperándonos Chencho. Buenas noches, Chencho. Muy buenas noches, Miguel. Florencio Ríos, tu nombre. Sí. Pero te conocen por Chencho. Yo soy Chencho para todo el mundo. Vaya un pedazo de voz que tienes, ¿eh? Tienes una librería, pero bueno, no es una librería, eso es, yo qué sé, el gran almacén de los libros de media España o de España entera. Tenemos en la librería más de 100.000 libros. 100.000 libros. Sí, pero en librería. Ya. ¿Cómo se llama la librería? La librería se llama Librería de Segunda Mano Planeta Sócar. ¿Planeta Sócar? Sí. ¿Y por qué Sócar? Sócar, yo soy escritor y soy pintor también. Y como pintor firmo mi obra como Sócar. Llevas 4 años aquí, que abriste la librería de viejo. Tenemos 25 años de profesión, pero con esta librería llevamos 4 años. 4 años. 100.000 libros. Y he visto algún vídeo, recomiendo a nuestros oyentes echarle un vistacito. ¿Cómo se llama de nuevo la librería para que la vean hay por ahí algunos vídeos de ello? Si metemos en YouTube, por ejemplo... No quería decir YouTube, pero ¿lo has dicho tú? Bueno. Ya está dicho, no pasa nada.
Si metemos librería de segunda mano, Planeta Sócar, presentación, allí se ve un vídeo de 4 minutos donde presento la librería. Vais a alucinar. Pasillos y pasillos y pasillos y más pasillos, y como si fuera un laberinto, con 100.000 libros todos de viejo. Todos de viejo, son todos de segunda mano. Vale. No queremos restos editoriales. Vale. Y si te pregunto, por ejemplo, por un libro, Ilusiones de Richard Bach, ¿lo tienes? El Ilusiones lo hemos tenido, pero se me ha agotado hace poco. Vaya. De Richard Bach puede haber 5 o 6 títulos distintos. ¿Y te lo sabes todos? ¿Lo que tienes? Bueno, sí. De hecho, si me llega alguien preguntando por Richard Bach, iría al sitio donde tengo Richard Bach, y allí, pues, si se me escapa alguno, pues lo tengo controlado. Está todo ordenado por tema. ¿Y de Jiddu Krishnamurti? De Krishnamurti ahora mismito nada. Es muy complicado de segunda mano, ¿eh? Ya veo, ya. Ahora lo que sí tengo es la colección, la tengo casi completa, de Otros Mundos. Sí. Esa es la Biblia de la parapsicología de aquí de España, vamos. Sí, señor, sí, señor. Pues la tengo casi completa aquí en la librería. Sí, señor. ¿Y qué tipo, antes de entrar en ese misterio que tienes ahí, qué tipo de gente va a comprarte los libros de viejo a estas alturas ya, que parece que ya la gente no lee, o si lee una pantallita? Bueno, me llega mucha gente, muchos forasteros y muchos extranjeros. Sí. Me llegan gente de todo el mundo, o buscando cosas en concreto, o para bichear por aquí, por la librería. Bichear, como decís por ahí, por Andalucía, ¿no? Sí, claro, para echar un vistacito. Para ojear. Y claro, ir buscando. Y lo que es el mundo del libro, yo creo, hombre, hemos pasado malos momentos, pero yo creo que la cosa va a ir cambiando. Sí. Va a ir cambiando. Vale. Yo creo que la gente se dará cuenta de que la cultura no se puede perder. Cierto. Perderíamos una parte nuestra, ¿no? Se perdería todo. Ya. ¿Cuánto valen los libros? No sé. El precio medio que tenemos son 5 euros. Tenemos libros desde 1 euro hasta, no sé, 30, 40. Este es Chencho. Vamos a ir a su librería esta noche y ya veréis qué sorpresa se aguarda. Ese local que tienes ahora, Chencho, ¿qué era antes? Creo que era otra cosa. Sí, vamos a ver. Nosotros estamos en la parte trasera del palacete del Conde de los Andes. Antes el local eran las caballerizas del Conde de los Andes. De eso pasó a ser la Posada de la Paz. Luego pasó a ser un anticuario, luego pasó a ser una librería de nuevo y ahora es una librería de segunda mano. ¿Llevas, cuántos años has dicho que llevabas en esta historia de los libros? 25 años. De profesión llevo 25 años. Aquí en la librería 4. ¿Y eres pintor también? Soy pintor y soy escritor. Vale. ¿Tus libros los tendrás en la librería también, aunque sea de...? Sí, claro. Vale. Hemos escrito lo que es desde poemarios, pasando por teatro, relato corto, y tenemos algún que otro premio. Vale, me alegro. En ese antiguo lugar, en la cuadra del Palacete, que luego fue una posada, parece que estuvo recogido alguien, ¿no? Un personaje. Sí, vamos a ver. Comento. Yo no lo sabía. Estando ya abierto aquí en la librería, aparece un señor mayor, de 80 y tantos años, y dice que esto había sido la Posada de la Paz. Este hombre era el nieto del posadero, y me refirió de que aquí en esta posada había estado recogido el pintor más importante de Jerez, y que había muerto aquí en la posada. Este pintor se llamaba Montenegro, y este hombre era de Cádiz, se había trasladado aquí a Jerez, y aquí en Jerez había terminado alcoholizándose y pintaba en tablas de madera de cajas de vino de aquí de Jerez, pintaba los cuadros allí y los cambiaba por copas de vino para cogerse la borrachera. Y entonces este hombre pues tenía lo justo, aquí estuvo recogido, y yo creo que sería del mismo alcoholismo, cirrosis o algo de eso, murió aquí en la posada. Vale. Curiosamente, en las historias, en las biografías de este señor, aparece que murió en un hospital. Yo la verdad, yo creo más en el nieto del posadero. Vale. Y este hombre decía que había muerto aquí en la posada. Chencho, apuntamos ese dato. El pintor Montenegro alcohólico que cambiaba cuadros por copas de vino.
¿Y luego qué ocurre, Florencio, Chencho? Bueno, empezamos, cogimos el local, sí. Empezamos a traer libros, empezamos a colocarlos y una vez colocados, se puede ver en el vídeo, tenemos muchas pilas de libros del suelo para arriba. Sí. Al principio de la librería las pilas de libros llegaban hasta una rodilla. Y curiosamente, ya digo, tenemos 25 años de profesión, a mí nunca se me había caído una pila de libros. Aunque pasaréis por ahí, porque he visto que los pasillos son muy estrechitos, ¿no? Es fácil tropezar con los libros. Sí, no, pero aunque sepa, nunca en mi vida se me había caído una pila. Aquí lo curioso era que todos los días cuando llegaba, por la mañana o por la tarde, me encontraba una o dos pilas de libros tiradas en el suelo. ¿Cuando estaba cerrado? Sí, llegaba para abrir. Abría y me encontraba las pilas en el suelo. ¿Qué ocurre? Hombre, yo soy muy escéptico, y yo pensaba, lo mismo me estoy haciendo viejo, tenemos 54 años ya, lo mismo me estoy haciendo viejo, y ya no es lo mismo, y estoy colocando ahora peor los libros, pero una cosa sí voy a decir, que es lo curioso y lo que más me llama la atención del tema. Los 2 primeros años de la librería, todos los días se caía una o dos pilas de libros. En los 2 últimos años no se me cae ninguna. Espera, los 2 primeros años se te caía una o dos filas, y desde entonces... Sí, todos los días. Y en estos 2 últimos años no se me ha caído ninguna. A lo mejor una, pero eso es normal. Ya. Una a lo mejor, una cada 3 meses o cada 6 meses, eso puede ser normal. Pero no se ha caído, pero no todos los días. Es una cosa muy curiosa. Cuando tú llegabas por la mañana, claro, tenías que volver a recoger todos los libros y ponerlos. Claro, pero era una o dos pilas, no toda la librería, si no me da algo. Ya. ¿Y qué pensabas? ¿O qué has pensado que durante 2 años todos los días encontraras un par de... Al principio pensaba que era a lo mejor defecto mío. Sí. Que colocaba mal los libros, pero ya digo que nunca se me había caído nada. Pero lo mismo era un defecto mío. Después ya empecé a pensar, a raíz de lo que me dijo este hombre, el nieto del posadero, que lo mismo podía haber un fantasma aquí. Un fantasma, Chencho, que podía ser ese pintor que murió allí, Montenegro. Yo quiero creer, no puedo afirmarlo, pero yo quiero creer que sí que es él. Y en un momento dado puede ser que no tengamos solamente uno, puede ser que tengamos 2. ¿Sí? Sí, ahora comento por qué. Coméntalo, ¿por qué? Vamos a ver. Al ir pasando el tiempo me di cuenta de que teníamos un libro apoyado de plano en una estantería, y una tarde me lo encuentro que estaba a 4 metros de su sitio tirado en el suelo. Puede ser que se cayera, empezara a rodar el libro. Yo buscaba algo que fuera lógico. Llegó un chiquito que paraba por aquí, por la librería, de 17 años, estaba sentado en uno de los sillones que tenemos aquí, y este hombre no sabía nada del fantasma. Y ahora coge y empieza a gritarme, Chencho, un fantasma, un fantasma. Me acerco a él y le digo, ¿qué te ha pasado? Y dice, no, que estaba fijándome en un libro, tenía la mirada fijamente en él, el libro se ha levantado y ha salido despedido. Y allí ya, eso no lo vi yo, pero ya me quedaba claro que había algo raro en la librería. Chencho, ¿pero por qué dices que podían ser 2? ¿Hacen cosas diferentes o...? No, comento. Yo lo he visto. Yo pedí a Dios que no ver el fantasma, porque solamente con pensarlo, la verdad, me daba miedo. Hombre, uno tiene miedo de lo desconocido, y yo no sabía cómo podía reaccionar yo ante un fantasma. Y atendiendo a un cliente, es curioso porque miré hacia otro lado y miré hacia la puerta de la librería. Yo pensaba que el fantasma lo mismo podía estar en el fondo de la librería, porque en la puerta no se me hubiera ocurrido ni tan siquiera. Y allí vi yo un fantasma.
El fantasma era más bien bajo, el peinado lo tenía algo largo, a mí me recordaba el peinado de los Beatles, pero me resultaba muy extraño porque no tenía nada que ver con Montenegro. La forma de vestir llevaba una camiseta muy amplia y después aparte llevaba unos pantalones cortos que le llegaban más abajo de la rodilla. Los pantalones y la camiseta eran de un tono claro. Pero, ¿por qué pensaba que era un fantasma? Te iba a preguntar, podía ser alguien que pasaba por allí, ¿no? Sí, pero es que era transparente. ¿Sí? Era como si fuera un holograma. Yo no me podía imaginar que un fantasma fuera así. Era como un holograma. ¿Solo lo viste tú? Sí. ¿La otra persona que estaba allí no se dio cuenta? No, la otra persona no se dio cuenta. Y es más adelante estuvo por aquí una señora que es la sobrina de una persona muy importante en la ciudad, y una señora de 40 y tantos años, y vinieron a comprar aquí varios libros para el tío. Le vendí 3 libritos, y cuando al día siguiente vinieron para devolver uno, porque lo tenía repetido, y le cambió el libro, y ahora me dice: Chencho, ¿te puedo comentar una cosa? Y yo le digo: dime. Pero no me lo tengas en cuenta. Yo digo: ¿qué me irá a decir esta mujer? Y me pregunta: ¿tú tienes aquí un fantasma? Y voy y digo: sí, lo tengo. ¿Por qué me lo dices? Dice: porque el otro día, cuando pasamos por aquí, por el pasillo central, lo vi. Estaba apoyado en unos libros y nos estaba mirando. Y cómo iba vestido, y me dice: de negro. Montenegro iba siempre vestido de negro. Y le pregunté: ¿y tenía un mostacho? Porque este hombre tenía un mostacho, un bigote enorme. Y dice: no me fijé, pero iba vestido de negro. ¿Qué ocurre? Ese fantasma, por ejemplo, yo no lo vi, ella sí. Chencho, casi terminando, ¿y desde cuándo sientes esta presencia? ¿Desde hace mucho tiempo, desde el principio? Yo la presencia yo no la he sentido, solamente la he sentido una vez. Mi mujer ha dicho que la ha sentido 2 o 3 veces, yo solamente la he sentido una vez, y fue como una sombra que sentí por el rabillo del ojo. Pero yo a eso no le hago caso, porque eso puede ser cualquier cosa, puede ser un defecto óptico, puede ser cualquier cosa. Y pues, yo verlo sí, lo de la caída de los libros también. Yo creo que eso puede ser una prueba. Ahora, al verlo, eso me parece indiscutible. No sé, a no ser que... es que yo no le encuentro explicación a eso. No le encuentro explicación. ¿Y no tenéis miedo? Sí, perdona. Sí, perdón. Lo que es más increíble, yo no sentí nada. Yo era como si estuviera viendo una persona normal. Yo pensaba que si veía el fantasma o lo que fuera, pues iba a entrarme miedo, no sé, iba a sentirme mal, o iba a sentirme inquieto. ¿Qué va? Me sentí igual. ¿No tenéis miedo cuando abres por la mañana o cuando cierras por la noche? No, cuando cierro, alguna vez sí que me ha dado algo de miedo. Indiscutiblemente, yo he llegado a la conclusión de que el fantasma es bueno. Sí. El fantasma a mí no me ha hecho ningún daño, y es más, yo creo que vela por mí, o quiero creer eso. Vela por ti. Además, los dos éramos de Cádiz, los dos venimos aquí a Jerez, los dos somos pintores, son muchas casualidades. Florencio Ríos, Chencho, el librero en el centro de Jerez. Librería de viejo, ¿cómo has dicho que se llamaba? Librería de segunda mano, Planeta Sócar. Planeta Sócar. ¿Podemos ir algún día por ahí a dar una vuelta, Chencho? Por favor. ¿A quedarnos por la noche un ratito? Además, estaría encantado de enseñarle a todo el mundo la librería. Me encantará poder ir. Y si queréis verla en Face, ponéis... si ponen Librería de segunda mano, Planeta Sócar, el logotipo es mi cara. Es una cara con barbas. Y entonces allí lo que vamos subiendo sobre todo son las actividades que vamos haciendo. Llevamos hecho más de 250 actividades. Sí, o sea que también haces actividades en la librería. Sí. Bueno, y una cosa que se me estaba pasando. Sí. En una de las actividades
que eso yo no se lo achaqué al fantasma, pero hubo una persona que sí. Llegó una soprano famosa a nivel internacional, Sara Saez. Esta mujer vino a cantar, puso el aparato de música que le iba a servir de base para su cante, y cuando funcionaba el aparato, cuando llega el momento del evento, no funciona. Y no funcionaba, y tuvo que hacer el concierto a capela. Y a capela fue alucinante. Y una vez que se acabó el concierto, estuvimos tomando aquí unas copitas, y dijo, vamos a probar el aparato a ver si funciona, y canto otra canción. Y puso el aparato y ya sí funcionaba. Y entonces hubo una persona que dijo, eso es un fantasma. Y yo al principio no le hice mucho caso. Pero puede ser también, no lo sé. Misterios de esa librería de antiguo, de segunda mano. ¿Por qué no le dejas un vasito con una copita a Montenegro alguna noche? Pero de agua, ¿no? Con lo que tú quieras. A ver, agua. A ver si se lo toma. Sí, pues se lo voy a poner. Un culito, ¿no? Eso, un culito. Un culito de agua le voy a poner. Alcohol no. No, mejor. Espera que ahora te... Pobre mío. Sí. Bastante ha tenido pues no ya. se me había ocurrido. Sí, pues ponle un beso a ver qué pasa. Florencio Ríos, Chencho, será un placer ir por allí a conocerte, a darte un abrazo y a ver esa librería e investigar entre los 100.000 libros, y si aparece Montenegro será bienvenido. Tenéis en Facebook una página también, ¿no?, para que nuestros oyentes puedan informarse, pedirte algún libro, comprobar un poco que eres una de las librerías más antiguas y más grandes que hay de todos estos temas. Bueno, más antigua no, con más libros, por lo menos. Pero con más especial. Es una librería muy especial, eso sí. Y quizás seamos los únicos que tengamos tantos libros en librería. Vale, pues dime a ver, forma a través del Facebook, ¿cómo te pueden encontrar? El Facebook sería Librerías de Segunda Mano Planeta Zócar. Y si aparece de logotipo una carita con barbas, es la buena. Chencho, gracias. Encantado, Miguel. Me encantará ir a verte por ahí, darte un abrazo, saludos a tu gente y a Montenegro de paso. Guía tus pasos hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Tres y 42, 2 y 42 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo. Nos vamos a los cielos. Algunos misterios están a punto de ser desvelados con nuestro nuevo compañero. Esta música nos indica que nos vamos hacia el cielo a buscar misterios, y vamos al encuentro de nuestro comandante favorito, Iván Castro. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Miguel. Bienvenido a bordo. Muchas gracias. ¿Dónde te pillamos ahora? ¿En qué parte de España o del mundo estás? Ahora mismo en Galicia, aquí en mi tierra, en La Coruña. Bien. ¿Y hoy dónde nos vas a llevar? ¿Qué misterio nos espera? Hay un montón de ellos, aviones que desaparecen, ¿verdad? No se sabe nada de ellos, luego vuelven a aparecer. Y hay muchas cosas raras que ocurren en los cielos, ¿verdad? Pues la verdad que sí, te lo digo, te lo aseguro. ¿Sí? Sí. Vale, pues nos prepararemos, ojalá no todas sean malas, que haya muchas cosas buenas, y esta noche nos vamos a buscar los ojos que nos vigilan. Parece que los Estados Unidos y otros muchos gobiernos del mundo tienen más soldados de los que parecen, ¿no? Soldados que a veces no llevan uniforme y no caminan a dos piernas, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en la época moderna, las guerras por televisión. Vemos esos despliegues de tanques, de aviones, de soldados pues a pie, batallones enteros, pero no vemos una parte muy importante de las guerras. Y son esos objetos o esos elementos que no se ven. ¿Y quiénes son? Pues nada más y nada menos que los satélites espía, los aviones espía, y son elementos prácticamente decisivos en las guerras modernas. ¿Cuándo empezó el primero? Tengo aquí datos, 1954 se creó el primer prototipo de avión espía, el U-2. El U-2, que además habíamos hablado alguna vez de él
tocando el tema del Área 51 y ese tipo de sitios, pues el U-2 se creó en 1954 y fue un primer prototipo de avión espía. Era capaz pues de realizar un reconocimiento fotográfico y de volar nada más y nada menos que unos 23 metros de altitud, una cota muy elevada para fotografiar, por ejemplo, pues a personas con total detalle, con muchísima resolución, y sobre todo el objetivo principal de este avión era sobrevolar la antigua Unión Soviética de norte a sur, de este a oeste, sin necesidad además de repostar ningún tipo de combustible para cumplir su misión. 23.000 metros de altura y, según decían, es capaz de fotografiar un carnet de identidad y sacar el número del carnet de identidad desde esa distancia, desde esa altura. Tienen muchísima precisión, no nos podemos imaginar cuánta, y la verdad es que este tipo de aviones han sido totalmente decisivos a la hora de revelar auténticos y detalles mínimos que no se podrían apreciar casi por nosotros ni a simple vista. Cuba y el Pentágono, ¿qué pasó con estos aviones? Los U-2 también. En Cuba tuvimos la famosa crisis de los misiles en 1962, por ejemplo, y los U-2, estos aviones espía, fueron básicamente decisivos a la hora de encontrar o de descubrir aquellas rampas de lanzamiento de misiles atómicos soviéticos que estaban montados en suelo cubano. Gracias a ellos, pues la CIA y el Pentágono tuvieron ese punto de inflexión, además, para crear nuevos satélites espía. Por ejemplo, el Samos 2, que además pues estuvo en órbita desde 1961 en fase de pruebas, y se lanzó definitivamente al espacio para cumplir este tipo de misiones. Los U-2 son decisivos a la hora de descubrir objetivos ocultos enemigos. El Samos 2, y todo eso sigue evolucionando. Esto era de la CIA y el Pentágono, los navíos americanos también, la US Navy tiene también extraños aparatos de vigilancia, ¿no? Sí, la Marina Naval estadounidense tiene unos aviones de vigilancia electrónica, son los famosos P-3 Orión y otro tipo de aviones, los EA-6 Bravo. Y, por ejemplo, en el 2001, en abril, yo lo recuerdo además porque era pequeño y todavía tengo esas imágenes de verlas grabadas en el telediario, y la verdad es que se realizó una escaramuza aérea sobre el mar de China y 2 cazas militares chinos obligaron precisamente a un P-3 Orión americano a tomar tierra forzosamente, y se lo quedaron los chinos. Recuerdo las fotografías perfectamente. El P-3 Orión llevaba 24 personas como tripulación y lo que hacía era pues labores de vigilancia, sobre todo sobre el mar de China, que es una zona todavía hoy en día bastante problemática. Si seguimos adelante, todo esto sigue evolucionando, y la CIA y el Pentágono no fueron los primeros, sino también la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética y ahora la Rusia, tienen avanzados sistemas de espionaje, ¿no? Rusia tiene sistemas de espionaje bastante avanzados, similares a los Estados Unidos. Por ejemplo, que nosotros sepamos, imagínate los que no sabemos, se han llegado a descubrir hasta 11 satélites de inteligencia electrónica, 2 satélites de reconocimiento fotográfico, 3 satélites de reconocimiento aéreo y 9 satélites de detección de misiles. Y la verdad es que tienen un despliegue satelital, vamos a llamarlo de esa manera, en el espacio, que es cuanto menos alucinante. Y son capaces de ver a través de infrarrojos, rayos X, rayos ultravioleta, radares, instalaciones bajo tierra, detectarlas, porque ahora, claro, los espías ya no andan en la superficie, ¿no? Se pueden guardar bajo tierra con estos adelantos. Así es, la verdad es que hoy en día tanto el enemigo es muy avanzado como para ocultarse, como los satélites son muy avanzados como para descubrirlos, ¿no? Tienen sistemas totalmente avanzados, como bien dices, de fotografía, tienen para transmitir por radio, detectores infrarrojos, rayos X, rayos ultravioleta, radares de alta y de baja cota, y que hacen que lo que ahora están preparados es precisamente para descubrir instalaciones bajo tierra que posee el enemigo. ¿Qué pasa? Que, bueno, el enemigo también es inteligente y combate pues a su manera, y si quieres ahora te cuento cómo, pues el tema de protegerse de estos satélites. Hay uno que no sé si tiene que ver con la guerra del Vietnam, ¿que me quieres contar?
Por ejemplo, en el Vietnam, lo que hacía el Vietcong era que ellos sabían que los satélites americanos detectaban las fuentes de calor. Cuando los vietnamitas se escondían en los túneles en la guerra, los americanos sabían que estaban allí por el calor que desprendían los cuerpos humanos. ¿Y qué hacían? Que el Vietcong pues fue bastante más inteligente y lo que hizo es que en vez de meter tropas en los túneles, lo que hacían es que metían animales vivos. Los satélites, la mayor explosión nuclear que ha ocurrido en la Tierra, sin que sepamos el origen. Probablemente venga de unas pruebas nucleares conjuntas entre Israel y entre Sudáfrica. Pero a día de hoy no sabemos el origen y detectó nada más y nada menos que hasta 24 explosiones nucleares en una sola jornada. ¿Y eso cuándo ha sido? ¿Hace mucho tiempo? A finales de los 70, por ahí, más o menos. Otro dato que aquí nos das en esta información que nos has pasado es que muchos de esos satélites de repente soltaban las fotografías que habían hecho en determinadas partes del mundo, no las revelaban directamente en el satélite. ¿Era así? Pues no, para ya hacerlo ultra secreto el procedimiento y que nadie pudiera, digamos que interferir una transmisión, digamos que no se revelaban esas fotografías en el propio satélite y se mandaban, por ejemplo, pues por ondas de radio o por señales eléctricas a los centros terrestres. Por ejemplo, los norteamericanos idearon un sistema para el que sus satélites soltaban los carretes de fotografía sobre Alaska y sobre Alaska se recogían en el terreno físicamente y se llevaban a revelar a los laboratorios americanos. Para mí, dentro de la modernidad del sistema satelital espía que los Estados Unidos tienen, desde luego me parece casi una proeza, porque realizar este procedimiento para que no te descubran, desde luego es 100% efectivo. Qué curioso. Hay otros satélites también del Departamento Nacional de Reconocimiento, el KH-11 y el KH-12, que orbitan a 320 kilómetros de altitud, pudiendo obtener una foto de hasta 20 centímetros de resolución. La verdad es que la resolución es cuanto menos fantástica, porque con esa precisión desde absolutamente una altitud pues muy elevada, ¿no? Son 320 kilómetros de altitud, hablamos, sacar una fotografía con 20 centímetros de resolución, pues la verdad es que es una precisión tecnológica bastante alucinante. Los satélites KH-11 y KH-12, que además tuvieron un coste de más de 1.300 millones de dólares, pertenecen al Departamento Nacional de Reconocimiento y en 1990 se usaron en la Guerra del Golfo para espiar a las tropas sobre Irak, las tropas pues de Saddam Hussein, para controlar vehículos, artillería y movimiento de tropas. Y la verdad es que los norteamericanos sabían todo lo que ocurría en Irak en tiempo real gracias al KH-11 y al KH-12. Casi terminando, Iván, ¿cuántos satélites habrá por ahí arriba? ¿Se sabe? ¿Hay una cifra aproximada? Espías, me refiero. No tenemos una cifra realmente efectiva, porque si son espías, desde luego nosotros no sabemos que existen, ¿no? Hablamos un poco de los que se han ido desvelando a lo largo de la historia y al final pues sabemos de ellos porque incluso han participado en operaciones civiles. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando ya no se les ha sacado más provecho militarmente, pues han pasado un poco a la tecnología civil. Pero lo cierto es que el espacio está lleno de satélites espía. No sabemos el número, no sabemos la cantidad, pero sí sabemos que estamos controlados en todo momento. Eso es decir, es como las películas esas de espías que de repente están persiguiendo a alguien y ponen ahí el satélite, le ven cómo va en el coche, le ven la marca del coche, le ven los pantalones, le ven lo que lleva debajo de los pantalones, todo, en cualquier parte del mundo que sea. Totalmente. Con este tipo de satélites la verdad es que podemos encontrar absolutamente todo, no te lo puedes imaginar, Miguel. Y ya terminando, lo bueno de estos satélites, a diferencia de los espías, es que no se compran ni se venden, no se venden al enemigo, sino que son fieles al gobierno que los pone ahí arriba, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que son soldados, sobre todo, 100% leales a su estado, no se meten en ninguna contienda física, no se dejan comprar, no se dejan, engañar de ninguna manera. Y en la guerra de Afganistán, pues que es un poco una de las últimas guerras más grandes que acercan a nuestra época actual,
pues uno de los satélites, el Keyhole, fue el mayor y el mejor soldado de los Estados Unidos, un satélite que, como dijimos antes, hasta 20 centímetros de resolución fotográfica era capaz de sacar. Pero ¿qué le pasaba? Que tenía un pequeño inconveniente, que la órbita para hacer ese trabajo era tan baja que sufría una erosión muy grave con el roce del aire en la atmósfera, y al final, después de unos años de servicio, esos satélites realmente no valen porque quedan muy tocados por culpa de la atmósfera. Un repaso por algunos misterios de los cielos, terrorífico y apasionante, los ojos que nos vigilan ahí arriba, Iván. Te deseo buen vuelo, buena travesía, forma de contacto contigo y que vengas pronto de nuevo al Espacio en Blanco a seguir, que sigamos analizando estos misterios. ¿Forma de contacto? Pues mira, en mi página web www.ivancastropalacios.com y a través de redes sociales, en el Facebook me podéis encontrar por Iván Castro Palacios Misterios Aéreos, en el Twitter @IvánCP25 y quien me quiera escribir al email ivancpmisterio@yahoo.es. Buen vuelo, comandante, nos seguimos viendo. Muchas gracias, Miguel. Hasta Fuerte el próximo abrazo. vuelo. Hasta el próximo. Un abrazo. Y tenemos que terminar. Hemos encontrado a algunos de los oyentes perdidos. Algunos de ellos nos escuchan desde México, en Goa, en India, en Caracas, en República Dominicana, en Montevideo. Nos dicen también que nos escuchan en la Patagonia, en San Gil, en Colombia, en Tánger. Mario Gumber desde Alemania, desde Uruguay también. Desde Cuba, dicen, el programa Escultura y Paz. Desde la antigua Dacla en Villa Cisneros, en Córdoba, en Argentina. Y desde una isla en el Pacífico, en Bora Bora, en la Polinesia Francesa. Eso y multitud de personas que nos escuchan en España. Saludos para todos. También desde San Francisco nos están diciendo ahora, desde Bogotá, en Colombia. Gracias a todos. Os dejamos momentáneamente. Llegan no sé cuántos trillones de átomos, 2 millones de átomos, con nuestro compañero David Sierra. Un momento para seguir disfrutando de la radio. Y la semana que viene nosotros preparamos muchos más misterios aquí, en el Espacio en Blanco. Y ahora hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música. Bajar un poco el volumen porque viene cañera. Nos despedimos. Abrigarse, que llega el frío. Feliz semana. Nos vemos en el Espacio en Blanco.